Hace unos días nada más el propio presidente de la República, en una actividad pública, en las conferencias de prensa que acostumbra a dar cada semana, promulgó en vivo y en directo una ley que amplía la protección en medio de esta pandemia a madres gestantes y a madres lactantes. Vamos a hablar con un experto en temas laborales, que es César Puntriano, profesor de SAN, justamente de este tema. Ya lo tenemos a través de la videoconferencia. César, te damos la bienvenida, como siempre, En Contacto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Como siempre, es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Cuéntanos, por favor, a detalle, qué nuevas medidas se implementan en esta ley que protege a madres gestantes y a madres lactantes. Gracias, Juan Carlos. Antes que nada, hay que tener en claro que, como tú bien has señalado, esta ley protege a madres gestantes y a madres lactantes. ¿Qué se entiende por madres lactantes? Aquellas mamás que ya culminaron su periodo de descanso por maternidad, estos 98 días, pero todavía su niño o niña no ha cumplido el año de edad. Es decir, la protección se extiende hasta ese momento, ¿no? Para que lo tengan en claro las personas que nos están mirando y escuchando. Eso es lo primero. Correcto, porque eventualmente una madre podría dar de lactar más allá del año, pero para la ley es hasta el año, digámoslo así. Efectivamente, es hasta el año, efectivamente. Ahora, para más allá del año te cuento que ya hay una protección o un beneficio para las mamás lactantes, que es el uso del lactario en la empresa. Eso lo pueden usar hasta que el niño cumpla los 2 años. Pero para esta ley, como tú bien has señalado, el término lactante es hasta el año de edad. Correcto. ¿Qué es lo que dice la norma? Que el empleador tiene que identificar respecto a estas mamás gestantes y lactantes si la labor que realizan las expone al contagio de COVID-19. Es decir, hay una tarea ahí para el empleador. A partir de la vigencia de esta norma, toda empresa que tenga en su planilla madres gestantes o lactantes tiene que hacer un análisis del puesto de trabajo y ver si este puesto la expone a riesgo de COVID. Por ejemplo, una cajera en un supermercado, por ejemplo, ¿no? Que esté en contacto con personas, es un puesto de riesgo frente al COVID-19. Y para eso, una mamá, sí. Sí, para esos casos, ¿qué es lo que contempla la ley? ¿Moverla de puesto de trabajo a otro? ¿Darle licencia? Buena pregunta. Lo primero que te dice la norma es que si la labor que hace esta mamá la puede hacer también remotamente, o sea, desde su casa, por ejemplo, es obligatorio que haga trabajo remoto. Esa es la primera medida. Ojo, obligatorio. Y esta medida, Juan Carlos, se extiende durante la vigencia de la emergencia sanitaria que termina el 7 de diciembre de este año. ¿Ok? Entonces, lo primero es trabajo remoto obligatorio. Si es que su puesto de trabajo no es compatible con el trabajo remoto, por ejemplo, como te decía, una cajera de supermercado no puede trabajar remotamente, la ley dice que le tienen que asignar otras labores similares. Es la segunda opción. ¿De acuerdo? Ahora, esto supone, desde luego, que esta asignación de labores no debería afectar su sueldo, ¿verdad? No debería haber una rebaja de sueldo, no deberías afectarle la categoría tampoco. Si es que tampoco se le puede asignar otras labores, porque no hay otras, entonces la ley dice que le tienen que dar una licencia remunerada compensable a futuro. Es decir, la mamá se va a su casa, sigue ganando sueldo y luego va a devolver esas horas con trabajo en sobretiempo, feriados o con lo que acorde con la empresa más adelante. Correcto, está claro entonces. Y para las lactantes, ya las que no están embarazadas, también es el mismo sistema, es decir, se le busca la posibilidad del trabajo remoto o, en todo caso, moverla del puesto de trabajo a otro menos riesgoso. Efectivamente, porque la idea, como bien lo acabas de señalar, es que esa labor que se le asigne en, digamos, reemplazo de la que viene haciendo normalmente, no debe suponer un riesgo para ella. Porque lo lógico es que si te estoy cambiando de funciones es para que no estés expuesta al contagio de COVID, ¿no? Efectivamente. La ley ya está promulgada, así que ya está en plena vigencia.
Efectivamente, ya está en plena vigencia, entonces es una tarea de las empresas ahora realizar un análisis, porque Juan Carlos, no es que se aplique de manera automática, o sea, no es que todas las gestantes o todas las lactantes a partir de la vigencia de la norma ya no tengan que ir a trabajar, no es así. Tiene que haber un análisis. ¿Tiene un plazo la empresa, el empleador, para hacer este análisis del que me hablas? La norma no te ha puesto plazo, yo creo que el plazo dependerá pues de lo razonable, del tipo de labor, de la cantidad de embarazadas o de lactantes que pueda tener una empresa en planilla. Entonces yo creo que debería ser cuanto antes, no para evitar cualquier tipo de contagio, porque si el empleador no cumple con la norma y la mamá se contagia, va a ser responsabilidad de la empresa, ello, ¿no? Cualquier tipo de denuncia que se tenga que hacer al respecto, si algún empleador no quisiera cumplir la norma o se extiende en este plazo del que me hablabas de evaluación, ¿dónde se puede hacer, César? La SUNAFIL tiene los canales abiertos, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, las denuncias se pueden hacer por conducto virtual, la mamá no necesita exponerse y, digamos, desplazarse a la SUNAFIL, y ellos están llamados pues a velar por el cumplimiento de esta obligación laboral. Inclusive en aquellas empresas donde hay sindicato, el sindicato también está llamado a proteger los derechos de sus afiliados. Entonces, yo creo que es muy importante. Desde luego el consejo es no llegar a eso, ¿no? Sino que se haga de manera voluntaria, ordenada, para, digamos, cumplir con esta obligación que tienen las empresas de cuidar la seguridad y la salud en el trabajo de su personal. Y esta ley es general, no excluye ni a micro, ni a pequeñas, ni a medianas empresas. Todas tienen que cumplir con esta normativa. Efectivamente, no excluye ni a micro, ni a pequeña, ni a media empresa. Es aplicable para todos en la medida que estén en planilla, ¿no? Que tú sabes que eso también bueno, es un problema en nuestro país, pero pequeñito gran detalle. Un pequeño gran detalle, efectivamente. Perfecto, César, muchas gracias, claro como siempre. Gracias, Juan Carlos, un placer saludarte, muy buenas tardes. Buenas tardes. César Puntriano, profesor de SAN, ha estado con nosotros hablando de esta ley que, como decíamos, ya está vigente. Ahora